habla de profundidad que no tiene fin, insondable. Inescrutable se refiere a que no se puede entender, no se puede discernir también. Entonces este versículo 11:33 de Romanos: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Dos cosas impresionantes que nos hablan de la soberanía de Dios. Sabemos que Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente, atributos de Dios. Dios es eterno y Dios es soberano. Y es insondable. Y nos habla acá de la sabiduría y de la ciencia de Dios. E inescrutables sus caminos. No podemos nosotros entender fácilmente sus caminos de Dios. Cuando nosotros nos empieza a ir mal, cuando tenemos pruebas terribles, momentos, pérdidas tal vez, es difícil entender los caminos de Dios. A eso se refiere, los juicios y los caminos de Dios. Y dice también el versículo 36. Notemos este versículo 36 también: porque de Él y por Él. Escuchen nada más lo que nos está diciendo: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. De Él, dice un versículo: porque el mundo, su plenitud y todos los que en él habitan son de Dios. De Él es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Toda la creación ha sido de Él, por Él y para Él. Así son todas las cosas. Notemos nosotros que estamos jugando un papel nada más, simple y sencillo, en su voluntad. Esto es cuando tratamos de entender la voluntad de Dios, nos vamos a topar con esto, de que es la profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, son insondables. Sus juicios e inescrutables sus caminos, porque todo es para Él, por Él y de Él. También en Colosenses 1:16, qué bueno que ustedes lo están apuntando, todos estos versículos, dice: porque de Él y para Él, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles. Es decir, sabemos, esto sí lo sabemos todos, que Él creó todas las cosas, tanto en las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y dice los cielos, porque no nada más hay dos cielos o uno. Los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Está hablando de Jesucristo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Para Él. Todos. Nosotros cuando le damos la gloria, porque para eso fuimos creados. Fuimos creados para alabanza de su gloria. Y cuando por fin llega la salvación a nuestras vidas, el Espíritu Santo de Dios, llegan los propósitos, se cumplen en nuestra vida y le alabamos, se junta el cielo y la tierra en alabanza a Dios. Y todo fue creado por Él y para Él. Y aquí nos dice las cosas invisibles y visibles, y los dominios, los principados, las potestades. Alguien diría: ¿a poco el diablo también? Claro. Y hablando de la soberanía de Dios, todo está jugando un papel nada más en la soberanía de Dios, en los caminos de Dios, en pues su voluntad. En su voluntad existimos nosotros, existe el mal, existe el bien,
existen las cosas visibles, las cosas invisibles. Entonces meternos a hablar de la soberanía de Dios, como vemos, nos puede llegar a dar dolor de cabeza. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todas estas cosas que hemos hablado, dice el versículo 17 también de Colosenses 1. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Estamos hoy respirando cada segundo, cada minuto, porque estamos subsistiendo en Él. Nada más con eso nos damos, no nos podemos ni dar una idea de lo que es Dios. Nuestra imaginación ve un Dios ahí parecido al hombre, tal vez, quién sabe. Pero todas las cosas en Él subsisten. O sea, está todo subsistiendo porque Él está dando vida. Porque Él está haciendo que siga rotando la tierra, que se sigan moviendo las cosas, que siga existiendo el tiempo. Pero lo importante, hay versículos que nos dicen que fuimos predestinados conforme al propósito. Fíjense, escuchen esto que les estoy diciendo. No les voy a dar el versículo para que lo entendamos bien. Fuimos predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El deseo de su voluntad. Él lo designó. Fuimos predestinados conforme el propósito, es su propósito de Él, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Esta es la soberanía de Dios también. Escoger a unos de sus seres creados, escogió a algunos. ¿Por qué? Por el designio de su voluntad. También Romanos 8:30, ¿verdad? Esta es la salvación para nosotros. A los que predestinó, decíamos, fuimos predestinados conforme el propósito del que hace todas las cosas según su voluntad. Y a los que predestinó, a estos también llamó, dice Romanos 8:30. Y a los que llamó, a estos justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Tuvimos que hacer algo nosotros? No, simple y sencillamente no. Es soberano nuestro Dios. A Él fuimos predestinados conforme el propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él desea, Él designa, Él escoge, Él llama. Y cuando nos llama, Él nos justifica y nos glorifica. Y ahí la parte que dice a estos también glorificó, habla que formamos parte de su gloria también. Habla que llegamos a su gloria ya. Habla también de que Él nos sentó ya, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Esta es la salvación, conforme a la soberanía de Dios. Segunda de Timoteo 4:18. Escuchemos este versículo precioso. El Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. Escúchenlo, este versículo. Así Dios nos pone, ya nos mete en sus propósitos. Él nos predestinó, nos escogió, nos llamó para justificarnos, santificarnos, para darnos salvación y glorificarnos al final. Nos da parte de su naturaleza divina. Fíjense, formamos, ya está en nosotros la naturaleza divina, porque somos nuevas creaciones, nuevas criaturas. La palabra criatura viene de creación. Hace una nueva creación con nosotros. Todo forma parte de su soberanía.
Él es quien ha hecho todas las cosas. Y aquí nos dice este versículo de Timoteo: Él me va a librar de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, todo lo que pasamos. Ahora vamos a ver un poco también. Vamos a ir viendo por qué pasamos tantas pruebas. Por qué tenemos que amar al Señor y buscar. Y por qué todavía tenemos nosotros el libre albedrío. Pero todo juega un papel dentro de la soberanía de Dios, Bueno, mientras vamos a ver 2 de Tesalonicenses 2:13 y 14. 2 de Tesalonicenses 2:13 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación. O sea, se iba a salir de los planes de Dios de que nosotros dijéramos no quiero. No. O sea, la soberanía de Dios es que Él ya tiene escogido quién iba a querer y quién no iba a querer. Debemos dar gracias de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Son medios nada más que hay: santificación por el Espíritu y fe en la verdad, la palabra de Dios. Dios ya nos había escogido para salvación. Y dice el versículo 14: a lo cual los llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Recordamos que el evangelio es cuando escuchamos las buenas noticias. Y escuchen lo que es escuchar buenas noticias, Es como si nos estuviera todo mal, que nos dijeran: ¿sabes qué? Pues ya te vas a morir, ya. Ordena tu casa porque morirás. Tienes una semana. Y van 6 días. ¿Y cómo estaríamos ya nosotros? Y llega el doctor: oye, perdón, me equivoqué, era otro. No, tú tienes... Esa es una buena noticia. Así llegó el evangelio a nosotros cuando estábamos perdidos totalmente. Llegó el evangelio, llegó la nueva noticia para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces así es como nosotros de pronto nos encontramos. Hay un versículo que nos dice esto: de pronto me encontré yo que ya estaba formando parte de los salvos. Y a veces decimos, porque nos pudiéramos pensar, bueno, es que ¿por qué entonces? ¿Por qué sigo con tanta lucha? Si Dios ya designó, ya me escogió, Él ya me ve allá arriba, ya me tiene allá arriba. Recordamos, ustedes recuerdan ese versículo, lo que dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz primero, después abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo, ¿verdad? Apocalipsis 2:20, lo recordamos de memoria, se lo saben todos. Sin embargo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. La cena está hablando ya de allá arriba, O sea, porque Dios ya nos había escogido. Aquí nos está diciendo: hemos sido nosotros. Ahora, dice Filipenses 1:6, decíamos, a veces decimos nosotros: ¿por qué entonces me lucho todavía? ¿Por qué entonces todavía estoy como que sí, como que no? Soy de doble ánimo, soy medio tibio. Algunos decimos eso. Bueno, dice Filipenses 1:6, estoy convencido de esto, así, ¿verdad? Estando persuadido de esto,
Pablo, el apóstol Pablo que escribió esto, estoy persuadido ya. O sea, ya tengo esta seguridad por la revelación que Dios le había dado, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios va a usar los problemas para perfeccionarnos, las pruebas para perfeccionarnos. Dios, de alguna manera, también recuerden que Él nos dio libre albedrío. Nosotros nos sentimos todavía que tenemos el control y tenemos la libertad todavía de escoger. Sin embargo, porque no entendemos también la soberanía de Dios. La soberanía de Dios nos ayuda a descansar en Dios, a decir, bueno, es que yo he orado mucho tiempo por aquella persona y todavía no es salva, todavía rechaza a Cristo. Pero ahí es donde debemos de descansar, porque si decimos, bueno, es que si Dios lo escogió, va a ser salvo en un día. Tal vez como el ladrón de la cruz en el último minuto, ¿no? El ladrón que estaba junto a Cristo. En el último minuto le dijo, Señor, acuérdate de mí. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo Jesús, ¿verdad? O sea, bueno, ahora pues vámonos juntos. Fue el primero el que se fue con Jesús, él. Y podríamos decir, pero ¿por qué si él hasta cuando ya estaba ahí todavía seguía siendo un pecador de lo peor? Recuerden, a los peores criminales eran los únicos que los crucificaban, ¿eh? Y ese estaba ahí y se fue con Jesús. Y podríamos decir, yo estuve toda mi vida luchando y con pruebas y todo, y se la pasó haciendo lo que más le gustaba y sí se fue con el Señor. Pero esa es la soberanía de Dios. Eso es que Él ya nos escogió desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Ya Él había dicho, estos van a ser salvos, estos no. Y nos gustaría tal vez alegarle a Dios. Pues hay un versículo, lo recordamos, que dice, ¿le podrá decir el vaso de barro al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Imagínense. ¿Por qué no me hiciste un jarrito ahí para el chocolate de leche, no? ¿No? Ya no le podemos decir nada a Dios nosotros. Formamos parte de su voluntad nada más. Y Él comenzó a hacer la buena obra y la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Segunda de Pedro 2:9 también nos dice de esta manera: sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Él va a librar de tentación y también tiene reservados ya a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y recordamos un versículo como es Salmo 34:19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor, ¿no? Le librará Jehová. Muchas son las aflicciones del justo. Porque decían los amigos de Job, tú tuviste que hacer algo malo, por eso Dios te está castigando. Y él decía, no, les aseguro que yo no hice nada malo. Pero es que Dios no aflige al justo. Y aquí está que sí, ¿verdad? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Aparte de que Dios ya nos escogió, aparte de que Dios nos predestinó ya, predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de su voluntad, también dice,
por medio de Jesucristo somos adoptados como hijos suyos. Ahí está en Efesios capítulo 1 esto. También aparte de eso, nos libra de todo mal, como decíamos ahí en Timoteo. Nos libra y nos predestina para ya estar en su gloria. Nos libra de todo mal, nos preserva para su reino celestial. Así es Dios, así es la soberanía de Dios. Y sabe librar de tentación. Muchas son las aflicciones del justo. De todas ellas, escuchemos ese versículo, prestémosle atención, de todas ellas nos librará. Y bueno, Primera de Pedro 1:5 también nos dice, Primera de Pedro 1:5 dice que nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Todo lo que nos ha pasado es porque Dios nos estaba guiando hacia su salvación. Somos guardados por el poder de Dios para salvación mediante la fe, porque nosotros somos los que creemos para alcanzar salvación que ya está preparada. Démonos cuenta de estas palabras y estos versículos difíciles de entender a la primera. Necesitamos tal vez un rato estar meditando, pensándolos, discerniéndolos. Y dice el versículo 6 también: si ya nosotros fuimos guardados por el poder de Dios para alcanzar salvación, pero dice el versículo 6, en lo cual ustedes se alegran, o como dice, vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Si le es necesario a Dios. Notemos aquí dos cosas importantes. Hablamos de la soberanía de Dios, de sus escogidos y de los reservados para el juicio también, para el fuego. Pero notemos aquí algo muy importante también: el libre albedrío, lo que nosotros también escogemos, nuestra elección también. ¿Por qué Dios nos habrá hecho con libre elección, libertad de escoger? Nosotros, cuando volteamos a ver ahí a Adán y Eva, ellos escogieron a qué palabra obedecer: la voz de la serpiente o la voz de Dios, ¿no? Y así todos escogemos siempre. Ahora, dentro de la soberanía, dentro de lo que Dios permite, nos permite escoger. Al final de cuentas, entendamos esto muy bien, para que Él nos vaya llevando poco a poco a su salvación. Si es que Él ya nos escogió, es que no podría contradecirse que Él ya nos escogió y nos destinó para ser salvos, y que nosotros escojamos sí o no seguirle. Sin embargo, a Dios nos ha puesto ahí a todos a jugar un papel en la historia. Cuando vemos la Biblia, nada más, la Biblia, en la Biblia está escrito la creación del mundo, el principio del mundo, y está escrito el final del mundo. O sea, Dios ya está, en la Biblia ya está terminado toda la historia. El tiempo, la creación, la tierra, ahí está escrito cómo se acaba. Los elementos ardiendo serán destruidos. Todo está reservado para el fuego, dice. Está principio y fin del mundo, de lo físico, del tiempo también. Ya está escrito al final que va a haber una nueva tierra y un nuevo cielo, que nos habla de la gloria de Dios, y ahí estaremos con Él. Ya llegarán ahí los salvos. Entonces, tiene completa ya su historia Dios.
Nosotros estamos dentro de ahí, algunos que están ahí escritos. Veamos a Dios de esta manera. Estamos formando parte de la historia de la Biblia en el tiempo de la gracia, en el tiempo de la salvación, el tiempo de la iglesia de Cristo, y tenemos que hacer muchas cosas. O sea, así vemos la soberanía de Dios, así observémosla de esta manera, tratemos de entenderla. Tenemos que seguir caminando y tenemos que seguir escogiendo nosotros. Pero al final ya Dios tiene todo listo ya. Principio y fin de todo. Ahí es donde nosotros, nos duele la cabeza para entender esto. Sin embargo, así es Dios, ¿no? Sin embargo, nos dice este versículo 10, en lo cual nosotros nos alegramos. Nos alegramos en que ya está la salvación, pero aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengamos que ser afligidos, tenga que venir aflicción por diversas pruebas. ¿Se dan cuenta que las pruebas no son las mismas casi siempre? Algunas sí, ¿verdad? Pero dice el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, porque Dios va a someter a prueba nuestra fe, va a probar nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, así nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, también para Dios le plació dentro de su soberanía que nosotros fuéramos probados, que nosotros fuéramos purificados cada vez más. La salvación es una purificación que Dios hace de nuestras almas, nuestro espíritu. Pone su espíritu para purificarnos, santificarnos, limpiarnos. Puso su sangre para limpiar. Hay limpieza, hay mucha limpieza. La fe también tiene que ser purificada. Todo dentro de eso es para los que ya han sido escogidos como salvos. Y lo vamos a tener que hacer. Vamos a tener que dar los pasos que Dios ya escribió, que Dios ya nos puso dentro de su soberanía de escogidos. Tenemos que caminar por eso. Tenemos que pasar por pruebas. Tenemos que fortalecernos más, tenemos que buscar a Dios más, tenemos que menguar más, tenemos que obedecer más la palabra. Todo eso forma parte de lo que Dios ya estipuló. Porque dijéramos, de otra manera podríamos pensar, bueno, si Dios ya me escogió, mejor para qué vengo a la iglesia, ¿verdad? Si Dios ya me escogió, ya para qué sigo yo luchando contra las mentiras, las groserías, el enojo, tantas cosas, ¿verdad? ¿Para qué sigo luchando contra eso yo? Si Dios ya me escogió, no. Dios sí ya nos escogió, pero su soberanía hace que Él nos ponga pasos que debemos de seguir, y eso es la santidad, la santificación, la justificación, la regeneración, ir obedeciendo. Todo eso forma parte de él, porque así le plació a Dios. Recordamos el primer versículo, es que Él lo hizo conforme al designio de su voluntad, y esa es su voluntad, de que así hagamos, de que demos los pasos, de que sigamos a Jesús, de que entremos por la puerta angosta, el camino angosto, la puerta estrecha. Todo eso se debe de hacer, todos los pasos debemos de seguir, porque así lo hizo Él. En Romanos 8:28 también nos dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. O sea, todas las pruebas y las cosas así nos van a ayudar a bien.
En pocas palabras, vamos a brillar más, va a brillar más nuestra salvación. Se va a dejar ver nuestra salvación. Los justos resplandecerán como el sol, dice. Así se verá la justicia. Y se debe de ver los justos y se deben de notar los santos con los impíos. Y también Dios de esa manera nos escogió y nos puso ahí para que también nos vean los que todavía no han entrado a salvación, pero que ya son escogidos, y nos vean y seamos también ejemplo para ellos. Todo así es, pero todas las cosas nos ayudan a bien a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Y dice el versículo 29, porque a los que antes conoció, también nos predestinó. Somos predestinados, hermanos. A los que antes conoció, también nos predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. En el principio, en Génesis, dice que el hombre creó al hombre y a la mujer, que Dios creó al hombre y a la mujer conforme a su imagen y semejanza. Ahora que se perdió todo eso por el pecado, ahora somos también escogidos. Nos conoció, nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahora a Jesucristo tenemos nosotros como el varón perfecto. Dice que debemos ir creciendo, ¿verdad? Y debemos irnos pareciendo a Él también, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, dice. Y dice el versículo 30, que ya leíamos: a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos justificó, a los que justificó a estos también glorificó. Él ya lo hizo todo, ¿no? Bueno, recuerden que Dios produce en nosotros, Filipenses 2:13, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Escuchemos este versículo. Decíamos, bueno, entonces nosotros escogemos, porque tenemos libre albedrío, la libertad de escoger, pero Dios es el que produce en nosotros el querer, ¿verdad? El querer venir a la iglesia, ¿quién nos produjo? Nos nació a nosotros, lo produjo Dios. Dios produce en nosotros el querer como el hacer. El querer las cosas y el hacer las cosas por su buena voluntad, ¿no? Así que, sin embargo, bueno, nos dice el versículo 15 también, Filipenses 2:15. Perdón, 2:14, ¿verdad? Filipenses 2:14 dice: hagan todo sin murmuraciones ni contiendas. A Dios no le agrada que murmuremos. Es más, recordamos aquel versículo que dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, que juzgas, porque en lo que juzgas te condenas a ti mismo, ¿verdad? Eres inexcusable. Quien quiera que seas, puede ser un pastor, puede ser el Papa, puede ser lo que sea. Hombre, quien quiera que seas, eres inexcusable si juzgas, porque te condenas a ti mismo. Clara es la palabra. Hagan todo sin murmuraciones y contiendas, dice el versículo 15, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Sí tenemos que resplandecer, sí tenemos que ser hijos de Dios en medio de esta generación perversa, maligna. Todo lo pervierte, ¿no? Esta generación en la que estamos, todo lo ha pervertido. Todo lo quieren aceptar cosas que no son
o sea, pervertida, maligna generación. Y nosotros debemos resplandecer. Nosotros tenemos que ser la luz, la sal de la tierra también. ¿Cómo? Dice el versículo 16. Agarrados, asidos, dice, fíjense. Asidos, bien tomados, bien agarrados de la palabra. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, decía Pablo, ¿verdad? O sea, él decía, imagínense, tantas cosas me han pasado, me han apedreado, me han encarcelado, me han flagelado, todo por llevarles el evangelio. Pero todo es conforme a la soberanía de Dios, y así llega la salvación a nosotros. Bueno, segunda de Juan 1:9 también. Recuerden que estamos hablando por qué somos salvos, cómo llega la salvación y la soberanía de Dios para nuestra salvación también. Segunda de Juan 1:9 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Desde aquí ya se ve, ¿verdad? Extraviarse de la doctrina de Cristo, del Evangelio, del Nuevo Testamento también es todo esto, ¿verdad? Ahí está toda la enseñanza de Cristo. Doctrina es enseñanza. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Dios, de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Clarito está ese versículo, ¿verdad? Y es por eso, y Dios ha producido en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. El querer seguir adelante. Porque muchos hemos dicho, es que antes me iba mejor cuando estaba en el mundo. No me pasaban tantas cosas como ahora, dicen muchos, ¿no? Claro. A veces sí es así, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo, nos dice la palabra, ¿no? Muy bien, seguimos porque hay varios versículos más. Nosotros decíamos el escoger. Romanos 2:4 dice: ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Esta es una pregunta, ¿verdad? La paciencia de Dios que tiene para los malignos. Decíamos, qué bonito para ese hombre que estaba ahí crucificado junto a Cristo y fue salvo en el último momento de su vida. Pero también aquellos que no quieren nada con Dios, ¿no? Menosprecian las riquezas de su benignidad, de su paciencia, pero ignoran realmente que esa paciencia, esa benignidad nos está guiando al arrepentimiento. Dios ha demostrado a todo hombre que Él tiene paciencia para que se arrepienta, que Él lo ha dejado muchas veces a los hombres hacer lo que ellos quieran, pero al final les muestra, Dios muestra su amor para con nosotros. Dios ha dado a su Hijo, Dios ya se adelantó a hacer todo. Bueno, decíamos cómo acaba el mundo y cómo acaba todo. En 2 de Pedro 3:7 es donde está escrito: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Fíjense, por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Quiénes son los hombres impíos? Los hombres que no se salvan. Impío es sin piedad. O sea, los hombres que nunca perdonan,
que no perdonan, los hombres que no aman tampoco. Son impíos, insensatos, insensibles, sin piedad, sin amor, sin misericordia, todo esto. Pero todo está guardado por la misma palabra. Todo está reservado por la misma palabra, dice acá. Porque decíamos, ahí está todo, ya el principio y el fin del mundo, todo ya cuando termina Apocalipsis ya se acabó todo, la historia. El día que estábamos aquí, cuando leemos Apocalipsis, ya se acabó todo. Así es la soberanía de Dios, así es el imperio, así es su poder. Y no lo podemos entender, porque es algo muy grande para nosotros. Bueno, dice el versículo 8 también de 2 de Pedro 3. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Así es Dios, ¿no? Dios, la vida y la muerte también. Dentro de su soberanía, dentro de su voluntad está la vida y la muerte. Y Él ve tanto a vivos como a muertos, Él los ve. Y tal vez para Él ya no haya tanta diferencia entre un vivo y un muerto. Sobre todo cuando hay salvación. Es más, la bendición que Dios nos revela en su palabra es que los muertos descansan de todo trabajo, de toda prueba, de todo mal aquí en la tierra. Los muertos en Cristo reposan, dice. Pero sus obras siguen, eso sí. Es decir, lo que hicimos aquí en la tierra todavía es recordado ahí en el cielo. Sus obras siguen con ellos, dice ahí en Apocalipsis, es un versículo. Y dice el versículo 9 también: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, Dios ha sido paciente. Y a veces decimos, Señor, ¿hasta cuándo? Pues se van a acabar las pruebas. ¿Hasta cuándo esto? ¿Hasta cuándo lo otro? No, Dios es paciente. Dios está extendiendo el tiempo de misericordia, Según muchos teólogos, ya debería de haber sido el arrebatamiento. Ya debería de haberse acabado el tiempo. Pero Dios, por eso es que Él dijo, del día y de la hora nadie lo sabe. Solo mi Padre que está en los cielos, dijo Jesús. Claro, Jesús sabía también, pero Él dijo es que Dios puede mover el tiempo. Un día para Él son 1000 años. 1000 años es un día. Él puede decir, bueno, hasta el año 3000. Ya iba a venir yo en el 2018, dijeron algunos, pero no, me voy a aguantar hasta el... Y es que es paciente para que se arrepientan, para que todos vengan al arrepentimiento. Él es paciente. Al final, bueno, en Daniel 12:10, veamos qué precioso versículo, hablando de los que decíamos, los impíos, los que no perdonan. Si Dios vino y perdonó al mundo, ¿no? Vino para dar perdón Jesús y vino a dar su vida. Bueno, Daniel 12:10 dice: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Eso sí es lo que quiere Dios que haya en nuestra vida. Para eso Él nos pide obediencia a su palabra. Para Él nos pide santidad. Para eso Él nos da su espíritu de poder, amor y dominio propio. Muchos serán limpios y emblanquecidos. El Señor le estaba declarando el final de los tiempos a Daniel aquí. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos
entenderá, pero los entendidos comprenderán. Tenemos que ser de los entendidos, y comprender y entender qué tiempos estamos y seguir adelante con lo nuestro, que es la salvación. Ocupados en nuestra salvación con temor y temblor, procurando que haya salvación a nuestro alrededor, a nuestras familias, conocidos, vecinos, hablándoles de Cristo, hablándoles de Dios, mandándoles un versículo. Ahora que se puede hacer todo eso, ¿verdad? Mandándoles una oración, una predicación, ocupados en nuestra salvación con temor y temblor. Cuando venga Cristo ya descansaremos de todo eso. Mientras tanto, ahorita no podemos descansar. Tenemos que seguir preocupados por la salvación, pero de los demás. Bueno, Judas 1:24. Judas es un solo capítulo, ¿verdad? Judas 1:24. Si Dios ya nos hace salvos, nos va a guardar. Porque muchos decimos, ¿qué pasa si yo no soy de los escogidos y estoy en la iglesia y me estoy esforzando? No, es que Dios ya produjo en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso es que seguimos adelante. Pero dice acá Judas 1:24, y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída. Él es el que tiene el poder para guardarnos sin caída, que nunca caigamos en pecado, que nunca caigamos en tentación, que no caigamos en... Porque si nos dio su espíritu de poder, de amor, dominio propio, ¿por qué nos dio un espíritu de poder, amor y dominio propio? Para poder. Nos da el secreto Dios, ¿no? Cómo vencer la tentación. Resistid y el diablo huirá de vosotros, dice, ¿no? Resistir, firmes en la fe. Seguir adelante, porque Dios es poderoso para guardarnos sin caída, presentarlo sin mancha delante de su gloria con alegría. Él nos va a guardar sin caída y presentar un día sin mancha, bien blancos, santos, al único y sabio Dios, dice el 25, ¿verdad? Al único y sabio Dios, esa es su sabiduría. Nuestro Salvador sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Entonces en Romanos 8, donde estábamos, el 37. En Romanos 8, 37. Nos dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cristo nos dio la victoria. Cristo es poderoso para guardarnos sin caída, para guardarnos sin mancha, para preservados para salvación somos, escogidos para salvación, predestinados para ser santos, adoptados como hijos suyos también, y vencedores. Por lo tanto, un hijo de Dios no es vencido por el pecado, no es vencido por las cosas que hay en el mundo, ¿no? Un hijo de Dios no puede ser vencido por las pruebas, por las... No. Al contrario, somos más que vencedores. Estamos ya diseñados para vencer todo, cualquier adversidad, cualquier problema, cualquier preocupación, cualquier tribulación, cualquier cosa, cualquier mal. Es más, lo peor, lo que tenemos lucha. Dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. Ahí dice el 38. Somos más que vencedores
Y dice el 38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, porque recuerden, nuestra lucha es con estos ángeles, principados, potestades, y ni nada de esto, ni la muerte, ni la vida, ni todo esto, ni lo presente, ni el presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo esto lo notamos porque así ya nos hizo el Señor, así ya nos puso y así nos predestinó. Nos escogió, nos predestinó, nos santificó, nos glorificó. Notamos, todo es parte de su soberanía. Todo es parte de la obra que Él ha hecho porque así le ha placido. Nosotros un día de pronto nos encontramos ya en el mundo. Nacimos. ¿Alguien se acuerda del día que nació? No, ¿verdad? Sin embargo, Dios estaba. Dice un versículo: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas las cosas, ¿verdad? Sin faltar ni una de ellas. Soberanía de Dios. Ahí estaba escrito que tal fecha, tal día ya íbamos a conocer a Jesús, íbamos a llorar ese día y a decirle: perdóname, Señor, ven a mi corazón. Y hasta este día aquí seguimos por su voluntad. Y todo está girando y todo está siendo así. Y aquí es donde entendemos tantas cosas. Y somos más que vencedores. A Dios le gusta que seamos más que vencedores en Cristo. Que cuando tengamos fe en el Señor, todo lo demás se acaba. Es más, uno de los salmos que a muchos nos gustan, el Salmo 23, el versículo 4, lo podemos meditar. Salmo 23, 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque ni la muerte ni la vida, ni lo presente ni lo porvenir nos separan del Cristo, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Nos da miedo cuando andamos en valle de sombra de muerte? A veces sí, ¿verdad? Claro, pero no debemos de temer, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y dice el versículo 6: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El bien y la misericordia de Dios. Porque a veces vemos personas que, aunque se porten mal, les va bien. Porque si ya es un escogido de Dios, nos va a ir bien. El bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, y en la casa del Señor moraremos por largos días. ¿Qué largos van a ser esos días? Bueno, toda la eternidad, ¿verdad? Así que podemos entender de esta manera la soberanía de Dios, que a Él le plació crear todas las cosas, que por medio de su voluntad todas las cosas existen, por medio de Él todas las cosas subsisten, y sin embargo saberse que somos los escogidos, los que Él escogió y los que Él predestinó para ser sus hijos, para ser sus santos, solamente nos lleva a una cosa: darle la gloria. Y casualmente para eso fuimos creados, para alabanza de su gloria.
Entonces así se cumple esto, de que estaremos dándole gloria a nuestro Dios y adorándole, alabándole. Y se acaba todo. Se acaba todo. Cualquier queja que tengamos con Dios cuando entendemos esto. Cualquier preocupación, porque Dios es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos un día sin mancha delante de Él. Él mismo lo ha hecho todo para presentarnos sin mancha. Si Él nos ve que de repente nos estamos desviando, nos pone pruebas para presentarnos sin mancha delante de Él. Porque la fe es la misma que nos va a ir limpiando a nosotros. Es la que no nos deja salirnos. Así que qué preciosos versículos. Solamente podemos decirle gracias, Señor, por tu misericordia. Porque es misericordia lo que nos ha tenido para escogernos. Así que le damos gracias. Vamos a darle gracias con una oración. Señor, de verdad, gracias por ese amor y misericordia. Porque tú todo lo has hecho, Señor. Y todo forma parte de tu soberanía, de tu voluntad perfecta. Y en esa voluntad perfecta tú nos escogiste. Nos has predestinado. Has hecho todas las cosas por el designio de tu voluntad. Y nos has dado vida. Nos has dado bendiciones. Y solamente podemos darte gracias, Señor. Gracias por escogernos. Y gracias por aquellos que sí son tus escogidos y que pronto estarán aquí en la iglesia también. Te pedimos, Señor, que nosotros podamos hacer la obra que nos has mandado para hacer tu voluntad de traerlos. Te damos gracias por nuestra iglesia, por tanta bendición, por tanta unidad. Yo te doy gracias porque tú produces el querer como el hacer. Y has hecho que seamos una iglesia tan unida y tan bendecida que de verdad te doy gracias, Señor. Te damos toda gloria y toda honra por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén.